Muy buenas noches a todos. Comenzamos con esta novena charla en este curso anual que hemos titulado Newman y la sinodalidad sobre la consulta a los fieles. Y el tema de la charla de hoy es enseñanzas sacadas por Newman de la historia. Es decir, vamos a la conclusión de este importantísimo texto sobre la consulta a los fieles en cuestiones de doctrina. Yo espero que ustedes hayan ido dimensionando a lo largo de las charlas la importancia inmensa que tiene este texto. Después lo volverán a releer ustedes y quizás, como el mismo Newman lo dice en la conclusión del artículo, con el paso del tiempo ustedes se van a ir dando cuenta de la grandeza de esta enseñanza, que verdaderamente desde todo punto de vista es una enseñanza profética. Newman concluye su artículo haciendo una referencia a la historia y justamente por eso yo le he dado este título a la charla, Enseñanzas sacadas por Newman de la historia. Es un título sugestivo para que también los mueva a ustedes a pensar en las enseñanzas que se sacan de la historia. Siempre se dice que la historia es maestra de vida, pero para el que la estudia, para el que se interesa por la historia, el que no la estudia y el que no se interesa por la historia, se pierde una gran maestra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Newman ha sido, además de un gran teólogo, un gran historiador, y dedicó años de su vida al estudio de la historia, sobre todo de la historia de la Iglesia. No solamente porque también estudió la historia universal, pero sobre todo estudió la historia de la Iglesia. Y ese estudio de la historia de la Iglesia lo llevó a él a la Iglesia católica, porque él no era católico, él era anglicano. El estudio de la historia lo llevó a él, a la Iglesia Católica, como para que ustedes dimensionen lo que es el estudio de la historia, que puede cambiar la vida de una persona, que puede transformar la vida de una persona, que puede salvar a una persona, salvarla, porque él se lo preguntó en un momento. Mi permanencia en la Iglesia anglicana no compromete mi salvación eterna. Si yo muriera hoy como anglicano, habiendo visto todas las cosas que he visto y habiendo estudiado todo lo que he estudiado, ¿me salvaría? Él dice que es una gran apuesta de vida que hacemos sobre estas cosas. Por eso para Newman estas doctrinas no eran solamente doctrinas, no eran solamente ideas, eran hechos, eran realidades de las que dependía su vida, de las que dependía su salvación eterna. Él no jugaba con esto, como hoy en general hace todo el mundo, y piensan que tener una opinión, tener otra opinión, es un juego que podemos decir cosas, el otro dice otra, jugamos jajaja, jajaja, jaja, porque todo da lo mismo, ¿no? Para Newman no era así. Entonces, el estudio de la historia de la Iglesia verdaderamente a él lo comprometió. Y lo comprometió también en este tema que estamos tratando nosotros, que es
el hoy llamado sinodalidad y el tema que él llamaba en su momento la consulta a los fieles sobre cuestiones de doctrina. Y justamente quiero leerles unos textos, dos textos de Newman que no están en este texto que estamos analizando, pero que son de otras obras suyas, en las que él habla justamente de la historia de la Iglesia y en la que él habla de las enseñanzas que se saca de esa historia, para animarnos a nosotros también a acercarnos a la historia de la Iglesia y a aprender de ella y a no decir cosas que no deberíamos decir sobre la Iglesia y a tener ese mismo espíritu que tuvo Newman, que fue un espíritu muy singular, muy particular. No hay muchas personas con el espíritu de Newman. Son contados con los dedos de la mano. Una persona excepcional en ese sentido. Pero quizás nosotros algo de su espíritu podemos llegar a tener, sobre todo en estas horas difíciles y tenebrosas de la historia de la Iglesia por la que nos toca atravesar. Y por ejemplo, Newman decía lo siguiente: tristeza y consuelo que se pueden sacar de la historia de la Iglesia. Tristeza y consuelo. Y dice así: si examinamos la historia del cristianismo desde sus orígenes, solo vemos una serie de agitaciones y desórdenes. Cada siglo se parece a los demás, pero a los que lo viven les parece peor que todas las épocas precedentes. La Iglesia sufre constantemente y languidece en su debilidad, llevando siempre en el cuerpo la mortificación de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, como dice la segunda carta a los Corintios. Nos parece que la religión expira, que triunfa el cisma, que la luz de la verdad enflaquece, que sus adeptos se dispersan. La causa de Cristo está siempre agonizante, como si fuera solo cuestión de tiempo el que se frustre definitivamente un día u otro. Estamos siempre a punto de quedarnos sin santos aquí en la tierra y con Cristo a punto de llegar. De este modo el día del juicio está siempre próximo en cierta manera. Nuestro deber estriba en permanecer siempre a la expectativa de este día, sin desanimarnos, si hemos dicho ya con frecuencia, ha llegado el momento. Y luego, en el último instante, contra toda esperanza, vemos que la verdad ha vuelto a tomar fuerzas. Tal es la voluntad de Dios, juntar a sus elegidos. Recoge a su gusto a uno y después al otro, poco a poco, en los claros de sol, entre dos tormentas. O bien los arranca a las olas desencadenadas del mar, incluso si el océano ruge furioso. Ya pueden exclamar los profetas: ¿cuándo será el fin y sucederán esas maravillas? ¿Hasta cuándo durará este misterio? ¿Hasta cuándo el mundo que agoniza será sostenido por débiles luces que se esfuerzan por sobrevivir en su atmósfera malsana? Solamente Dios conoce el día y la hora en que esto, que constantemente nos amenaza, se produzca finalmente. Mientras esperamos, lo sucedido hasta el presente nos presta mucho valor para no desesperarnos, asustarnos o inquietarnos frente a todos los males que nos rodean. Siempre han existido y existirán siempre. Es nuestro destino. Alzan los ríos, oh Señor, alzan los ríos su voz, alzan los ríos su estrépito, más que los bramidos de las aguas tumultuosas, más que los furores del mar,
Eres tú, magnífico en las alturas, oh Señor. Qué texto, ¿no? Texto hermoso en el que Newman muestra cómo es la historia y cómo es la historia de la Iglesia. Siempre así, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, parece que vamos a sucumbir como la época que nos toca vivir. Y sin embargo, si el Señor ha dispuesto que se abra una nueva época para la historia de la Iglesia, una nueva era para la historia de la Iglesia, todo renace, todo vuelve a renacer. Y el Señor abre una nueva etapa, hasta que no la abra más, por supuesto, porque un día tendrá que llegar el fin. O sea, nosotros no tenemos esa idea del eterno retorno y de que constantemente estarán iniciándose nuevas eras. No, nosotros sabemos que un día se terminará, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo será. Entonces, vivimos ese momento que nos toca vivir a la expectativa, que es una expectativa doble. O renace la iglesia en esta tierra, o viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a concluir todo. Y si nos ponemos a pensar, las dos posibilidades son sumamente esperanzadoras. Y las dos posibilidades abren una perspectiva enorme. Y les leo el otro texto, que también nos ayuda a comprender el tiempo presente, porque trata de los escándalos en la historia de la Iglesia. Y como hemos dicho, el escándalo de la herejía arriana, que hemos visto en las últimas dos reuniones, ha sido de los escándalos más grandes que han existido en la historia de la Iglesia. Tan es así que Newman dice que según él no se va a repetir nunca más un momento como ese. Pero, ¿qué momento? ¿Qué momento? Él lo estudió con lujo de detalles y le hizo pensar todas estas cosas. Le hizo reflexionar a él todas estas cosas que yo hoy se las quiero transmitir, quiero compartirlas con ustedes, porque después de haber estudiado la herejía arriana, bien, necesitamos también un aire de esperanza. Esto Newman lo escribió pocos años del artículo que hemos analizado. Y dice así: en la iglesia se producen escándalos, cosas vituperables y vergonzosas. Ningún católico podrá negarlo. Ha incurrido en el reproche y la vergüenza de ser madre de hijos indignos. Tiene hijos que son buenos, tiene muchos más que son malos. Es la voluntad de Dios, tal y como lo aseguró desde el principio. Hubiera podido instituir una iglesia pura, pero predijo formalmente que la cizaña sembrada por el enemigo permanecería con el trigo hasta la siega del fin del mundo. Afirmó que su iglesia se parecería a una red de pescar que recoge peces de todas clases que no se escogen antes de la noche. Yendo más lejos todavía, declaró que los malos y los imperfectos aventajarían en mucho a los buenos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y su apóstol dijo: pues así también en el presente tiempo ha quedado un resto en virtud de una graciosa elección. Por tanto, constantemente en la vida y en la historia de los católicos hay motivos para favorecer ampliamente a los contradictores, quienes, partiendo del principio de que la Santa Iglesia es obra del demonio, quieren tener confirmación de su idea. Sus mismas prerrogativas le suministran una ocasión especial. Quiero decir, el hecho de ser la iglesia de todos los países y de todos los tiempos. Si hubo un Judas
entre los apóstoles y un Nicolás entre los diáconos, ¿por qué extrañarnos de que durante 1800 años haya habido ejemplos tan flagrantes de crueldad, de infidelidad, de hipocresía o de depravación, y no solamente entre el pueblo católico, sino también en lugares elevados, en los palacios de los reyes y de los obispos, hasta incluso en la cátedra de San Pedro? ¿Por qué extrañarnos si en épocas bárbaras o en tiempos licenciosos hubo obispos, abades o sacerdotes que olvidaron sus deberes y su Dios para hacerse esclavos del mundo o de la carne, perdiéndose en esta esclavitud maldita? ¿Acaso es motivo de triunfo si en una larga dinastía de 200 o 300 papas, entre mártires, confesores, doctores, buenos y sabios pastores del pueblo, se encuentran 2 o 3 que responden a la descripción hecha por nuestro Señor del mar siervo que comenzó a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos? ¿Qué conclusión sacamos de esto admitiendo que en tal o cual época, aquí o allá, la acción de la Iglesia o sus relaciones con sus hijos aparecieron determinados por errores de juicio práctico, medidas inoportunas, cierta timidez o vacilación en la acción, principios temporales, un rigor inhumano o pobreza de espíritu? Diría sencillamente que, dado lo que es el hombre, milagro sería que estuviera ausente de la historia de la Iglesia los escándalos de este género. Diría sencillamente que, dado lo que es el hombre, milagro sería que estuvieran ausentes de la historia de la Iglesia escándalos de este género. Y concluye diciendo, y naturalmente, estos escándalos son tanto más importantes cuanto el terreno en que se producen es más amplio, y tanto más chocantes cuanto más disfrazados aparecen bajo apariencias de santidad eminente. ¿Qué sociedad religiosa puede compararse a la nuestra desde el punto de vista de la duración y de la extensión? Se pueden encontrar bastantes crímenes entre los miembros de todas las confesiones religiosas. Si hay pasajes de nuestra historia que no se encuentran en los análisis de ciertas sectas o de otras religiones de nuestra época, acordémonos que los anabaptistas nunca tuvieron prelados, ni reyes los metodistas, ni monasterios los independientes, y que los cuáqueros nunca tuvieron todo un pueblo. Bueno, son textos que me parecen notables y que a ustedes les dan una dimensión de cómo Newman captó la historia, de cómo Newman captó la historia de la Iglesia, porque él concluye su artículo que ha estudiado la historia arriana, que ya hemos visto, ha sido un estudio sin anestesia, por llamarle así. Él concluye preguntándose, ¿quién va a sacar las enseñanzas de esta historia? Él se hace justamente esa pregunta. Y él habla del lector benévolo y del lector malévolo. El lector malévolo ustedes ya lo conocen, el lector malévolo ustedes ya lo conocen. Fueron aquellos que lo denunciaron a Newman. Yo ya les conté esa historia. Lo denunciaron y le pusieron prácticamente el tilde de hereje y que le duró casi 10 años. Acuérdense de esa historia. El lector malévolo, cuando él dijo que el cuerpo de los obispos había sido infiel a su misión y que el cuerpo de los fieles había sido fiel a su bautismo, esa afirmación a él le valió la condena.
lo denunciaron a Roma. Ahora, él dice, quizás anticipándose a lo que iba a ser esa condena, él dice, el lector benévolo, no el malévolo, sino el benévolo, frente a todo este estudio, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Dirá, qué interesante, como quizás han dicho todos ustedes, o dirá, ah, sí, eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos, conocemos la historia arriana, conocemos lo que pasó. Sí, pero dice Newman, pero no se han dado cuenta del mensaje que está escondido detrás de esa historia. No le han sacado jugo a esa historia, a esa información que nos viene dada por la historia. No han logrado ver el papel que jugaron los fieles en ese momento de la historia. No se han dado cuenta de eso. Él va a decir que el que se dio cuenta de eso fue el Papa Pío IX. Al Papa Pío IX lo denunciaron a Newman. Pero Newman dice, el Papa se dio cuenta de esa enseñanza de la historia. Y por eso cuando había que definir el dogma de la Inmaculada Concepción, hizo la consulta. Hizo la consulta. Newman está hablando 5 años después de esa consulta. Él se dio cuenta que no solamente tenía que consultar a los obispos, que no solamente tenía que preguntarle a ellos. Ya hemos aclarado lo que significa consulta, ¿no? Creo que no hace falta que lo vuelva a repetir, porque es importantísimo ese tema. Consultar en la iglesia no significa pedir una opinión, sino que significa preguntar en qué se cree. Entonces el Papa no solamente quiso preguntar a los obispos si formaba parte de su fe la Inmaculada Concepción, sino que quiso preguntar también a los fieles. Pero Newman dice, el Papa se dio cuenta, el resto no. No se dieron cuenta de eso. No sacaron de la historia esa enseñanza, de que habían sido los fieles los que salvaron la fe católica en ese momento terrible en que se ponía en duda nada más y nada menos que la persona de nuestro Señor Jesucristo, negando su divinidad y negando por tanto que sea el Redentor del mundo, o sea, tirando al piso toda la religión cristiana y todo el dogma cristiano. Y mientras unos jugaban, y hacían un sínodo acá y un sínodo allá, y movían influencia política y quién me apoya y quién no me apoya y a quién perseguimos y a quién encarcelamos. Mientras ellos jugaban, los fieles estaban firmes y dijeron, sobre este punto no vamos a discutir y sobre este punto no vamos a admitir la más mínima duda. Ya hemos visto, acuérdense. No dejaban entrar a los obispos que eran arrianos, no iban a las misas de los sacerdotes arrianos, no querían ni siquiera bañarse en la misma agua donde se había bañado un obispo arriano. Y salvaron la fe. En esos 70 años tan terribles, ellos son los que salvaron la fe. Pero Newman dice, nadie se dio cuenta de eso. Nadie se dio cuenta. Y cuando él planteó esta doctrina, bueno, lo hemos visto que después lo denunciaron. En vez de decir, gracias por habernos abierto los ojos, por habernos hecho ver esa historia que va a servir y va a servir también en nuestro tiempo. No, no lo vieron. Pero Newman lo anticipó a eso. Dice, no importa, no importa. La historia está allí.
Y él a continuación dice algo notable, yo no sé cómo considerarlo, cómo interpretarlo, porque él, una vez que ha dicho esto, dice, bueno, yendo a nuestro tiempo, tenemos que decir que una historia tan tremenda y tan trágica como la que he descrito, que es la de la herejía arriana, no va a repetirse nunca más. Y él hace un elogio de su tiempo. Y él dice, nunca como en nuestra época, siglo XIX, la Iglesia ha visto una adhesión tan profunda al Santo Padre, que era Pío IX, a su enseñanza, a su doctrina. Nunca se ha visto un episcopado tan leal, tan solícito por todas las enseñanzas de el Papa, etcétera, etcétera. Entonces dice él, pensamos que un problema como el que se dio en aquel tiempo no volverá a repetirse. Eso dice Newman. Sin embargo, esa historia ya ha quedado escrita. Entonces servirá para recordarnos a todos que siempre tiene que estar la enseñanza de los pastores junto con la fe de los fieles. Él dice, si hay algo que va a servir para toda la posteridad, es esta actitud que tomó el Papa Pío IX de consultar a los fieles antes de la proclamación de un dogma. Y dice, quizás porque es una época de tanta adhesión al Santo Padre, ha quedado como en un segundo lugar, dice Newman, esta fe de los fieles. Y por eso quizás nadie la consulta, porque digamos, es tan sólido el, el ejemplo de los pastores que están tan firmes en la fe, a diferencia de aquella época del arrianismo, que quizás por eso, dice Newman, la consulta a los fieles ha quedado en un segundo lugar. Sin embargo, aunque pareciera que no es necesario consultarlo porque todo marcha bien, sin embargo, la historia nos muestra que las dos cosas tienen que ir juntas. Bueno, yo digo que no sé cómo interpretarlo a esto porque esas épocas han vuelto. Pero bueno, esto es tema de la próxima reunión, donde ya no vamos a hablar sobre Newman, sino que vamos a sacar las conclusiones ya nuestras de toda esta enseñanza de Newman. Pero bueno, él planteó esa situación y dijo que todo ese estudio de la historia arriana siempre es un estudio provechoso y que siempre hay que hacerlo porque nos hace mucho bien. Y después dice que esta consulta a los fieles, como se hizo en el tema de la Inmaculada Concepción, es algo que pone de manifiesto que la consulta a los fieles debe hacerse sobre todo cuando se trata de cuestiones que están vinculadas con la devoción y el culto. Bueno, yo voy a tratar de hacer ahora un rápido resumen, pero no tenemos mucho tiempo, porque esta es una enseñanza importante de Newman. Él sostiene que la Iglesia tiene tres oficios.
Creo que algo les he adelantado en otras charlas. El oficio profético, el oficio sacerdotal y el oficio real o el oficio de gobierno. En ese sentido, se reproducen en la Iglesia los oficios de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y él dice que esos tres oficios que están en la Iglesia se corresponden con tres tipos de miembros que la Iglesia tiene. Entonces él dice que el oficio profético se corresponde con todos aquellos que enseñan en la Iglesia. Sería la teología. El oficio sacerdotal está representado por todo lo que es el culto, la liturgia, la devoción, y ahí Newman ve representados principalmente a los fieles y a las devociones de los fieles. Y en el oficio real, él ve representada a la jerarquía, es decir, a los sacerdotes, los obispos y el papa que gobiernan la iglesia. Es la dimensión de enseñanza profética, la dimensión teológica, la dimensión devocional y la dimensión política de la iglesia. Y él en un famoso escrito que hizo sobre este tema, comentó cómo en general estos oficios se chocan y suelen ser causa de muchos problemas. Los fieles tienen una devoción, los teólogos la consideran una superstición, el magisterio no sabe qué hacer, si la prohíbe, si no la prohíbe, la permite, se quejan los teólogos, se quejan los fieles, después finalmente hay un decreto de la autoridad eclesiástica sobre si esa devoción es correcta o no es correcta. Bueno, y ahí dice transcurre toda la vida de la iglesia. Ahora dice Newman, esta función sacerdotal, esta función cultual, esta función devocional está particularmente representada en los fieles. Él sostiene, si hay algo que inquieta a los fieles y que hace que los fieles ocupen un lugar protagónico en la iglesia, es cuando se tocan estas cuestiones de devoción. Por eso, cuando fue el primer problema, que fue la herejía arriana que hemos estudiado, en la que se ponía en duda nada más y nada menos que la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, los fieles saltaron con todo su fervor, como diciendo, esto no se toca. Y él dice que hay diferentes momentos en la historia donde los fieles han dado este testimonio y donde los fieles han intervenido directamente en la historia de la Iglesia, presionando incluso al mismo magisterio y presionando incluso también a la teología para que las cuestiones se aclaren. Es decir, que la historia del arrianismo no es la única. Ha habido otros momentos en la historia donde ha aparecido este. Por ejemplo, él cita una famosa controversia del siglo VIII, IX más bien, sobre el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esa fue una controversia importantísima, porque algunos monjes benedictinos habían puesto en duda la cuestión y se tocó un punto también particularmente sensible. ¿Está Cristo realmente presente en la Eucaristía o no? Y por supuesto,
todo el pueblo cristiano apoyó la postura donde se afirmaba esa presencia real. Era la famosa controversia eucarística, donde los fieles ocuparon un papel protagónico. Después cita una famosa controversia del siglo XIV sobre los santos, justamente la celebración que hemos tenido el otro día, el 1 de noviembre. También se creó la discusión, se creó la controversia y parecía dudoso que los que habían muerto santamente estuvieran ya en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Unos decían que sí, otros decían que no. Unos decían que estaban en la presencia de Dios, otros decían que no, que a la presencia de Dios se iba a entrar al final de los tiempos, cuando Cristo volviera por segunda vez. También arreció la discusión. Y los fieles que decían, los santos están en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, que era la fe tradicional de la Iglesia. Hubo esa una controversia interesantísima. Y también presionaron para que el Papa decretara la verdad. Y la decretó. Y la decretó. Y después, avanzando en el tiempo, la devoción a la Santísima Virgen María, donde también todos los fieles unánimemente expresaron, confesaron su fe en la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Y después el Papa Pío XII hizo lo mismo, ¿no? En el año 1950, cuando proclamó el dogma de la Asunción a la Santísima Virgen. Él quiso conocer el parecer de todos los fieles y se volvió a hacer la consulta. Es decir, son momentos en los que apareció la importancia de la fe de los fieles. Es algo que no se puede omitir. En la Iglesia tiene que estar, sí, la opinión de los teólogos, bien, perfecto, cuestión académica, veremos. Tiene que estar la fe de los fieles y tiene que estar el magisterio, que es el que finalmente define la cuestión. Pero como dice Newman, qué hermoso para el magisterio de la Iglesia saber que esa definición que produce cuenta con la adhesión de todo el pueblo de Dios, porque quiere decir que está en lo cierto. Porque el pueblo de Dios, los fieles, son infalibles en la profesión de su fe, no de sus opiniones, pero sí de su fe. La fe que ellos profesan, la fe que han recibido. Y por eso la presencia de lo que ellos sostenían y creían, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con el culto y con la devoción de los fieles. Y termina este hermosísimo escrito citando una página de la historia de la Iglesia, que también se las voy a leer porque es muy bonita, del famoso concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso fue el que declaró legítimo el título de María como Madre de Dios. También había habido toda una controversia. También habían estado todas las opiniones de los teólogos que decían que sí, que decían que no, etcétera, etcétera. Finalmente, después de ásperas discusiones, el Santo Concilio de Éfeso declaró, para alegría de toda la cristiandad, que era legítimo darle a la Santísima Virgen
el título de Madre de Dios. Y el momento se relata de la siguiente manera. Hoy, como ven, les leo estos textos porque me parece que nos acercan también al espíritu de Newman. Si bien este texto no es de él, pero es de uno de los sacerdotes del oratorio que era como su hermano. Y dice así: así como la devoción bajo la forma de dogma proviene de las altas esferas de la Iglesia, bajo la forma de piedad parte de abajo. ¿Ven cómo él plantea estas dos fuerzas, si quieren ustedes, que hay en la Iglesia? Colocaos con la imaginación en una gran ciudad de Oriente, en el siglo V, Éfeso, capital de Asia Menor. Se encuentra en gran efervescencia. Se va a celebrar allí un concilio y se reúnen obispos de todas partes del mundo. Se lee la inquietud en todos los rostros. Se comprende fácilmente que se trata de una cuestión que interesa a todo el mundo. Preguntad a los niños de la calle de qué se trata. Os dirán que unos hombres malvados van a decretar que su propia madre no es la madre de Dios. Ese era el temor que había, porque era toda la discusión. De este modo, durante una larga jornada de junio, se apiñan alrededor del porche de la antigua iglesia catedral de Santa María y acechan con el rostro ansioso a cada obispo que entra. Ustedes saben que la ciudad de Éfeso tiene una importancia particular en la historia de la Santísima Virgen. Ella vivió ahí. En Éfeso ascendió a los cielos. Y en Éfeso estaba su casa, que en parte está ahí y en parte está en Loreto, en Italia. No he tenido la dicha de conocerla, quizás ustedes conocen. En efecto, tienen motivos de inquietud, pues todo el mundo sabe que Nestorio ha ganado la corte para su partido. Nestorio era el patriarca de Constantinopla, que era contrario a la maternidad divina de María, y había ganado políticamente el emperador que lo apoyara. Hace apenas unos días entraba en la ciudad con todos los estandartes desplegados, al son de las trompetas, rodeado de las filas resplandecientes de la guardia personal del emperador, teniendo a su cabeza al conde Candidiano, su general, y el propio partidario de Nestorio. Además, se sabe con certeza que por lo menos 84 obispos están dispuestos a votar con él. ¿Y quién sabe cuántos más? Él mismo es el patriarca de Constantinopla, la rival de Roma, la ciudad imperial del Oriente. Se espera de un momento a otro a Juan de Antioquía, con su bagaje de votos, patriarca de la sede más influyente después de la de Nestorio, y él es, si no hereje, al menos miembro de este miserable partido que en las discusiones religiosas vacila siempre entre el campo del diablo y el de Dios. El día pasa y nadie sale aún de la iglesia, y lo demuestra al menos que hay divergencia de opiniones. Y como las sombras de la noche se ciernen sobre ellos, los vigías fatigados están cada vez más ansiosos. Al fin, las amplias puertas de la basílica se abren de par en par. Y oh, qué grito de alegría brota de la multitud reunida cuando anuncian que María ha sido proclamada lo que todo corazón católico sabía ya que era, la Madre de Dios. Hombres, mujeres, niños, individuos de alta o de baja esfera, matronas imponentes o jóvenes humildes, todos rodean a los obispos y los aclaman. No quieren dejarles marchar, los vuelven a acompañar a sus casas en larga procesión llevando antorchas encendidas, queman incienso entre ellos al modo oriental para honrarlos. Casi nadie durmió aquella noche en Éfeso.
La alegría los mantenía despiertos. La ciudad entera no era más que un incendio, pues todas las ventanas estaban iluminadas. Ven qué hermoso texto en la unión entre la fe del pueblo cristiano y lo que había decretado el concilio. Y termina Newman diciendo: estoy persuadido de que la iglesia docens, es decir, la iglesia que enseña, es más feliz cuando se encuentra rodeada, como en Éfeso, de partidarios entusiastas, que no cuando aparta a los fieles del estudio de sus divinas doctrinas y de participar en su contemplación divina, y exige de los fieles una fides implícita en su palabra, que viene a parar infaliblemente en las clases instruidas en la indiferencia y en las clases pobres en la superstición. Esta última frase del artículo es muy importante, porque ahí estaba diciendo que los fieles tienen que ser instruidos, que los fieles tienen que ser formados, que los fieles tienen que ser catequizados. No hay que pedirles una fe implícita, como diciendo, bueno, ya ustedes son cristianos, ya sabemos que creen, suficiente. Y ellos, digamos, tienen la doctrina de la fe. No. Newman dice, todos los fieles cristianos tienen que ser instruidos en las verdades de la fe. Si no, caerán, si son cultos, en la indiferencia. Y si son incultos, en la superstición. Esta importancia que Newman les dio a los laicos, como vamos a ver en la próxima reunión, tiene gran importancia. Es clave y fundamental. Y es quizás la esperanza de la iglesia de nuestro tiempo.